Lucas 8, 38 al 39. Y hoy es el último mensaje de este pasaje de la Biblia, después de 6 semanas en él. Lucas 8, 38. Dígame cuando lo tenga. Lucas 8, 38, y hoy terminamos con el endemoniado. Pero ha sido de mucho provecho, Digo, para mí ha sido de provecho, espero que para usted también. Dígame cuando lo tenga, hermano. Pues leemos la palabra del Señor. Dice de esta manera: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Oramos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos prepare para esta exposición. Háblanos, Señor, porque tenemos necesidad de ti. Guíanos, Padre, en Jesús. Amén. Hemos titulado este mensaje: la misión del cristiano, testificar. La misión del cristiano, testificar. Ya estamos bien familiarizados con este pasaje de la Biblia donde encontramos a un hombre que por largo tiempo había estado poseído por demonios. Esto le había llevado a ser despreciado por la gente de su sociedad. De hecho, dice la Biblia que en varias ocasiones lo ataban con cadenas y él, con una fuerza extraordinaria, pues se soltaba. También leímos de él de que el hombre moraba entre los sepulcros. Era alguien despreciado por la gente de su tiempo. También estuvimos aprendiendo, vimos que la condición pasada de vida de este hombre era alguien que andaba completamente desnudo por la calle. Y cuando Jesús se encuentra con él y tiene un enfrentamiento directamente con los demonios, ellos mismos dicen que son legiones, una legión. O sea que eran miles de demonios los que este hombre tenía. Evidentemente, esto había convertido a este ser humano en alguien despreciable por la gente de su tiempo. Ahora Jesús echa fuera a los demonios y el hombre queda completamente libre. Pero algo extraordinario que ocurre con este hombre es que no solamente él experimenta liberación y sanidad y restauración, sino que además en su vida ocurre una conversión. ¿Por qué decimos esto? A veces nosotros creemos que recibir un milagro o recibir una liberación implica experimentar conversión, y las cosas no son necesariamente así. En la Biblia tenemos un sinnúmero de personas que fueron partícipes de las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, y no necesariamente experimentaron una conversión a Jesucristo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los 10 leprosos. Ellos llegan, el Señor les sana y solamente uno, ¿qué? Regresó. Otro ejemplo poderoso es los 5,000 que alimentó, después 4,000, más toda la gente que resucitó y demás, y sin embargo, en Pentecostés solamente habían 120. ¿Dónde estaba el resto? O sea, con mucha frecuencia en nuestro diario vivir nosotros nos encontramos con personas que aparentemente se están acercando a Dios porque están en un problema, en una necesidad, oramos por ellos, Dios obra, y después resulta que tales personas se hacen partícipes de un beneficio, pero no experimentan una conversión en su corazón. En este caso ocurre algo completamente distinto. El hombre experimenta liberación y también experimenta restauración física. Y digo restauración física porque cuando usted lee ahí el versículo, dice el 38, que el hombre de quien habían salido los demonios, disculpen, el verso 35, dice ahí: y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. O sea que el hombre estaba completamente restaurado.
¿En qué nos basamos para decir que el hombre experimentó una conversión? En las palabras que después tiene con Jesús en el verso 38. Cuando dice la Biblia, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. O sea, había experimentado conversión porque este hombre quería estar ¿con quién? Con Jesús. O sea, había experimentado algo que le había llevado a querer abandonar su ciudad, querer abandonar a su gente, no importarle otra cosa que estar ¿con quién? Con Jesús. En otras palabras, alguien que quiere ser un seguidor de Jesús es alguien que se convierte en un discípulo de Jesús. Y esa es una de las características de las personas que experimentan conversión. Los que experimentan conversión, auténtica conversión, son personas que quieren estar constantemente ¿con quién? Con Jesús. Quieren estar en comunión con Él, quieren andar con Él, quieren verle, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nos parece un tanto raro lo que a continuación ocurre. El hombre quiere estar con Él, el hombre quiere seguirle, le estaba rogando que le dejara ir, o sea que había una insistencia en su corazón, quiero estar contigo, quiero ir contigo. En cambio, Jesús reacciona de una manera distinta. ¿Qué hace? Lo despide. Pero no lo despide por despedirle, sino que lo despide con una comisión, con una tarea, con una responsabilidad. Y es, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Fíjese. ¿Se dan cuenta ustedes de algo, mis amados hermanos? Que hay muchas maneras de seguir a Jesús. Muchas veces nosotros podríamos tener la idea de que hay una sola forma de seguir a Jesús. Probablemente este endemoniado estaba pensando, bueno, si quiero ser un seguidor de Él, tengo que ir con Él, tengo que hacer lo que estos dos están haciendo, quiero estar en su barca, quiero estar aquí, allá y allá. Y muchas veces nosotros actuamos de manera similar. Queremos seguir a Jesús de la misma manera que otras personas están siguiendo a Jesús y no nos damos cuenta de esto. Número uno, que la conversión es algo personal, pero también el llamamiento para seguir y hacer por Jesús es algo personal. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 que el Espíritu Santo da dones como Él quiere. Y da dones para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cada don que Dios nos ha dado responde a una misión que Dios nos ha asignado en la vida como creyente y como parte de la iglesia de Cristo. Pero en esta ocasión Jesús le está asignando a este individuo una misión que es común a todos los cristianos de todos los tiempos y donde quiera que estos se encuentran. Misión que posteriormente le va a dar al resto de los discípulos cuando antes de ascender al cielo, después de la resurrección, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y la misión personal que Jesús le asigna a cada hijo suyo es que estos den testimonio de las cosas que Cristo nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas. Fíjese, cuando leemos esta palabra de la Biblia, aquí está la razón por la cual Jesús lo despide. Pero lo despide con una encomienda. Jesús había ido a Gadara porque quería que los gadarenos escucharan el mensaje del reino de Dios. Recordemos que los gadarenos no eran judíos. Toda la región de Gadara era un asentamiento de unas 10 ciudades con colonias griegas. Por tanto, tenían un trasfondo gentil. Y aquí es donde estamos viendo la universalidad de la extensión del Evangelio de Cristo, que no era solamente para judíos, sino que iba también destinado al pueblo no judío, o sea, a los gentiles.
Jesús llega hasta este lugar, tiene este propósito. La gente le pide que se vaya, pero Jesús no se va del lugar sin dejar el testimonio del reino de Dios en ese lugar. Y la persona indicada para dar testimonio del reino de Dios en ese lugar era precisamente este hombre, el Gadareno. Fíjense, si nosotros midiéramos la vida del Gadareno a la luz de su pasado hasta hace apenas unos minutos atrás, nosotros diríamos que era la persona menos idónea para testificar de Jesucristo entre los gadarenos. Porque, ¿cómo va a ser testigo del Evangelio alguien que hasta hace unos minutos andaba sin ropa? ¿Se imagina usted? ¿Cómo iba a testificar de Cristo alguien que hasta hace unos minutos todo el mundo entendía que era un loco, o que vivía en sepulcros, o que era agresivo? Muchos de nosotros probablemente no le dejaríamos ir a testificar. Podríamos pensar cosas tales. Bueno, ¿cómo reaccionará la gente a la que él agredió? Y aquí es donde entra en juego un principio muy importante a tener en cuenta. Mi querido hermano en el Señor, tenemos que aprender de una vez y por todas que cuando Cristo nos llama a salvación, las cosas viejas pasaron y todas son hechas totalmente nuevas. Si usted lee el libro de Colosenses, dice la Biblia que en la cruz Cristo anuló la totalidad del acta de nuestros pecados. Las cosas viejas pasaron. Dice la Biblia que nuestra vida vieja fue lanzada al fondo del mar. Y Dios dice, nunca más me acordaré de ello. Podemos ser un testigo de Cristo porque desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, no existe un pasado para nosotros. Solamente existe un presente que empieza ahora y un futuro que tenemos por delante en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez que nosotros creemos en Jesucristo, el Espíritu de Dios es puesto en nuestra vida. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu. Y ese Espíritu nos anhela celosamente, intercede por nosotros, nos guía a toda verdad. Nos anhela celosamente y nos usa. Por tanto, cuando una persona se convierte, automáticamente también se convierte en un testigo de la obra de Cristo. La gente no siempre va a oír el Evangelio. No siempre va a reaccionar de la manera que nosotros esperamos que reaccione. No siempre van a reaccionar de la manera más razonable, aun cuando el Evangelio es provechoso. De hecho, los gadarenos habían acabado de ver a un hombre que era un inservible, transformado, y lejos de decir, esto lo necesito para mí y mi familia, lo que hacen es expulsar a Jesús. Pero eso no quiere decir de que la persona salvada no sea idónea para ser un testigo de Jesús. Fíjese, la conversión es personal, el llamamiento es personal y la misión es asignada de manera personal. Luego, cuando Jesús establece como mandamiento ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, confirma la idea de que cada hijo de Dios es llamado a ser un testigo de Cristo. La respuesta es, vuélvete a tu casa. ¿Por qué le dice vuélvete a tu casa? Porque Jesús es alguien objetivo. Y aquí aprendemos que los hijos de Dios tenemos que aprender a ser objetivos. Jesús entendía que este ex endemoniado, el Gadareno, cuyo nombre no se miente en la Biblia, era más necesario e importante en Gadara que no junto a él, junto a los 12 y al resto de la multitud. Entonces, todo siervo de Cristo, todo testigo de Cristo ha de pedirle a Dios en oración siempre: Dios, ¿dónde soy importante? ¿Dónde soy necesario? ¿Dónde quieres que esté? Y una vez que descubra dónde Dios quiere que tú estés,
has de ir allí. Porque muchas veces nosotros, el Señor nos está despidiendo y nos está diciendo, vuélvete a... Y debido a conceptos equivocados, pensamos que el lugar correcto es este. Un hijo de Dios tiene que ser vulnerable a la voz de Dios, sensible al Espíritu de Dios, a la dirección de Dios. Mire, le voy a decir algo. Y yo tengo el testimonio de cómo esto trabaja. Cuando yo entré al seminario, mi madre me había puesto la reunificación familiar para venir a este país. Yo tenía el concepto de que yo aquí no tenía absolutamente nada que hacer. De necio que es uno. Porque uno piensa que porque uno ve lo que está ocurriendo aquí, piensa que es aquí donde tiene que estar, y a veces puede no ser así. Me llega la reunificación familiar, yo decidí no venir para este país. Varios de mis compañeros del seminario me decían, tú estás loco, vas a quedarte aquí teniendo esta oportunidad que no tienen todos. Digo, Dios sabe lo que hace. Y fíjense, ese era mi concepto, Dios sabe lo que hace. Poco tiempo después de otra salida del país, tampoco vine. Me gradúo del seminario. Me voy de pastor a una iglesia en el centro del país, una iglesia rural. Me llega nuevamente la reunificación familiar. Y entro en una crisis, porque por tercera vez. Y se me acerca una hermana de la iglesia, me dice, pastor, hermano, ¿usted me puede explicar qué significa Dios abre puertas que el hombre no puede cerrar y cierra puertas que el hombre no puede abrir? Y allá va el pastor a dar la gran explicación. Y cuando termino me dice la hermana, entonces ¿por qué usted se empeña en querer cerrar una puerta que Dios le está abriendo? Aquello me cayó a mí. ¿Sabes con la gente del campo que te dicen las cosas así, boom? Tomé una decisión. Voy a ir a la entrevista a la embajada. Si me dan la visa, evidentemente Dios quiere que esté aquí. Voy a la entrevista. Normalmente esa entrevista es muy dura. Y a mí solo me hacen una pregunta. El cónsul que me tocó era una muchacha que tendría unos 22 o 23 años de edad, no más que eso. Jovencita, bien jovencita. Y me dice, la única pregunta que me hicieron fue, ¿usted es comunista? Le dije, usted tiene mis expedientes. Se habrá dado cuenta que yo jamás he pertenecido a ninguna organización política ni de masa. De comunista no tengo, pero si hubiera sido comunista no hubiera estado aquí. Porque mi abuelo me hubiera matado. Mi casa era muy bien reacio. Y la muchacha se sonríe y me dice, bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. Y me da la visa para ser residente legal permanente en este país. Todo el mundo cuando sale de ahí salen contentos, brincando, soy libre, qué sé yo. Es que estar bajo un régimen comunista no es fácil. Hermano, yo salí bien triste, al punto que me dice mi padre, que me había ido a acompañar, me dice, ¿no te dieron la visa? Por eso le digo, sí me la dieron. Dice, pero en vez de estar contento, digo, no estoy contento. Y por todo el camino iba pensando, fíjense cómo son las cosas, cómo nosotros a veces intentamos autojustificar o arreglar las cosas a nuestra manera y cometemos este error. Iba por todo el camino diciendo, el diablo es el príncipe de este mundo.
Él fue el que le dijo al cónsul que me diera visa. Hermano, a mí se me venció la visa. A mí me dieron la visa un 9 de abril. De marzo, 9 de marzo. Y en diciembre fue que yo salí del país, ya tenía la visa vencida. Yo era director de la reunión fraternal bautista de mi provincia y teníamos varios problemas con una iglesia que queríamos organizar y el gobierno no quería, en fin, estaba en ese dilema, ¿me voy o no me voy? Y finalmente me tocan de la seguridad del Estado, me quitaron mi documento y me dice, tienes 72 horas para abandonar el país. Cuando yo había resuelto quedarme en mi país. Así vine a dar aquí. Llegué el 12 de diciembre del 2008 y en marzo 7 ya habíamos organizado esta iglesia con 4 personas. ¿Cuenta, Margarita? Empezamos. Margarita es de la fundadora, ahí está. Y Dios ha ido trabajando. ¿A dónde quiero llegar? En que a veces nosotros, movidos por una visión externa, creemos que es aquí, solo aquí, donde yo puedo estar o debo estar. Y no entendemos que a veces Dios nos está diciendo, vuélvete. No es aquí donde te toca estar, es allí. Y allí donde te toca estar es donde te toca dar testimonio. Dar testimonio. Pero no dar testimonio tuyo. No dar tu consejo. No dar tu palabra. No dar tu mensaje. Sino dar testimonio de la obra realizada por Jesucristo en tu vida. Fíjense que la Biblia dice, vuélvete a tu casa. Hay un objetivo. ¿Qué quería Jesús? Que los de las casas del Gadareno se convirtieran, oyeran el mensaje. Probablemente Dios a ti no te dice, vuélvete a tu casa, a lo mejor te está pidiendo sal de este país, o vuélvete acá o allá, o ve donde los hombres, o ve donde los jóvenes, o ve donde la cárcel, o ve a los hospitales, o ve a la calle, o vete a la Conchinchina. ¿Saben dónde está la Conchinchina? Yo tampoco, Pero lo importante es que nosotros entendamos que donde quiera que Dios nos llama y nos diga, vuélvete, usted y yo tengamos sin miedo alguno la disposición de ir y la confianza y fe en ir. Y digo confianza y fe porque muchas veces dudamos de las misiones asignadas por Dios. Porque muchas veces de manera inconsciente creemos que Dios nos pide algo, nos envía algo y vamos con una actitud como si fuéramos solos o abandonados. Bueno, sí, Dios, tú me estás mandando, pero yo no estoy preparado. Yo no tengo dinero. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cuán segura va a estar, cuán garantizada va a estar mi seguridad física? Y no acabamos de entender que Jesucristo en la gran comisión nos dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id. ¿No ha puesto sus ángeles alrededor nuestro, hermanos? ¿No es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo? Entonces, ¿a qué temerle? A mí me admiran los profetas del Antiguo Testamento. Me admiran. Ellos solos contra todo el mundo. No les daba miedo pararse delante del rey y decir, Dios dice, pum, 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 pum. Me encanta ese pasaje donde Sadrach, Mesach y Abednego le dicen al rey, al gran emperador, por no haber obedecido al mandato de adorar a un ídolo, le dice, mayor que tú es nuestro Dios
y Él nos librará de tu mano y del fuego. Y no los libró, hermano, a un nivel tal que ni la ropa olía a humo. Una liberación, ¿cómo? Perfecta. Cuando usted es enviado, usted debe entender que Cristo va con usted. Usted tiene el Espíritu Santo. Mire, el mundo no le podrá tocar. Los demonios no le podrán tocar. Cuando digo no le podrán tocar, me refiero a que no van a impedir que Dios cumpla sus propósitos a través de usted. Porque el mundo sí puede quitarle la vida, si es el plan de Dios. Porque los apóstoles perdieron su vida, pero era el plan de ¿quién? De Dios. A lo que me refiero es que no van a ser un obstáculo para que Dios no cumpla su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús en Gadara? ¿Que hubiera tantos milagros entre los gadarenos? Cuando se convirtió el que tenía que convertirse, ¿Jesús qué hizo? Se fue. Su propósito es que esté solo. Y es importante esto porque a veces pensamos que el propósito de Dios es ver masas y multitudes. Y a veces no nos damos cuenta que es uno solo y que este uno solo es el que va a ganar a los muchos. Recuerdo un compañero mío del seminario, se pasó 3 años en el mismo campo misionero. Allá el seminario, cuando tú estudiabas, te enviaban el fin de semana a trabajar en una iglesia de campo. Y él llevaba 3 años en el mismo lugar. Me decía, hermano, camino y camino, toco puertas, ya no hay qué hacer. No se convierte ni uno. Y estaba bien triste, le dije, hermano, ¿y tú no te has puesto a pensar que tú no eres el evangelista que Dios quiere en ese lugar, sino el maestro que Dios quiere para entrenar a los que se van a quedar para cuando venga otro tenga el éxito? Me dijo, ¿sabes que no había pensado en eso? Me voy a enfocar en empezar a preparar a la gente local. Se olvidó de ir a tocar puertas y empezó a preparar. En ese año lo cambian de esa iglesia. Mandan a uno nuevo. Increíblemente la iglesia creció de 30 miembros a casi 100 en un año. Porque la gente que preparó empezó a trabajar. Dios tiene misiones específicas para cada quien. Y tiene lugares asignados. Pero sea cual sea la misión y el lugar, en el caso de testificar, no siempre es donde nosotros creemos. Ahora, también Dios asignó un mensaje. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es muy distinto a cuenta lo que te ha ocurrido. No. Cuenta la obra de ¿quién? De Dios. Y este pasaje es interesante. Este pasaje es interesante porque aquí dice, Jesús le dice, cuenta lo que Dios ha hecho. Y después más abajo dice que Él se fue contando lo que Jesús había hecho. ¿Qué va aprendiendo? ¿Jesús es qué? Es Dios. De hecho, cuando estudiemos después, prediquemos de Jairo y la mujer con flujo de sangre, que aquí hay también para rato, vamos a retornar a este pasaje para ver el trabajo mesiánico de Cristo. Cristo con autoridad sobre la creación, los demonios y las enfermedades. Después, esto viene después de un par de semanas, vamos a estar en el próximo texto. A donde yo quiero llegar es a este punto. Lo que uno tiene que testificar es la obra realizada por Dios para salvación nuestra. A veces decimos, es que no he pasado un curso para evangelizar o para testificar. Los cursos son buenos porque nos ponen en orden, nos pueden guiar, pero hemos de entender, número uno, que hay riesgos con los cursos, porque a veces le damos mayor autoridad a los cursos que a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. A veces creemos que por pasar cursos somos más efectivos y no entendemos que ni los cursos te hacen más efectivo, ni tú eres más efectivo por pasar un curso. Si puedes pasarlo, pasa. Pero donde quiero llegar es a este punto. A ti no te toca convertir a nadie. Tú no vas a convertir nunca a nadie.
Porque el que convence de juicio, justicia y pecado es el Espíritu de Dios. El que trae al hombre a salvación es Dios. El que efectúa la salvación es Cristo. Usted solamente es portador del Evangelio, de las buenas noticias, del mensaje. Y digo esto porque a veces nos sentimos afanados como iglesia. Testificamos y testificamos, nadie se convierte. Estamos haciendo algo mal. No estás haciendo nada mal. Si no estás testificando, eso es lo que estás haciendo mal. Pero si usted está testificando, usted está haciendo lo que Dios quiere que haga. Si la gente se convierte o no, ese no es su asunto. Eso es trabajo de Dios. Usted preocúpese si sus labios están cerrados. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Jesús le dice a este hombre, vuélvete a tu casa, ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Le da el mensaje, lo que Dios ha hecho contigo. Y después Jesús se monta en la barca y se va. ¿En qué tiempo lo preparó? ¿En qué tiempo lo preparó? ¿Quién le iba a guiar? ¿Quién le iba a poner palabras? El problema nuestro y el problema del cristianismo actual es que somos muy racionales y nos convertimos tan racionales que nos olvidamos de la esfera espiritual. Nos olvidamos del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Nos olvidamos que Dios ha dicho, no planifiques tus palabras, porque el Espíritu de Dios pondrá en el momento oportuno la palabra que tú necesitas. Él os guiará a toda verdad y os recordará todas las cosas. Eso es promesa de Dios. ¿Ocurrió así con el Gadareno? Claro que sí, porque dice la Biblia que se fue a los suyos contando, y no solamente fue a su casa. Si usted lee el pasaje paralelo en los otros evangelios, dice que iba por todas las ciudades y regiones hablando lo que Cristo había hecho por él. Se da cuenta que el mensaje más eficaz que nosotros tenemos para testificar de Jesucristo es precisamente decirle al mundo lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo lo hizo. Y esto es algo común a todos los creyentes. No importa cuál haya sido el pasado que usted haya tenido, sea religioso, sea más pervertido, sea lo que usted haya sido, hay un punto común en el cual usted tiene que hablar de su condición debido al pecado, la maldad que le gobernaba y a dónde le hubiera llevado de usted no haber sido libertado, al infierno. Toda persona tiene que llegar ahí. ¿Sí o no? Todo el mundo tiene que llegar aquí. Yo debido al pecado era así, 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 así. Y todo el mundo tiene que llegar al hecho de saberse pecador, reconocerse pecador y contemplar en Cristo y en el sacrificio que realizó en la cruz como la única solución para experimentar libertad del pecado, de la esclavitud del pecado, salvación, vida eterna, y obtener así la garantía, seguridad de que voy a estar en el cielo. ¿Qué podía decir este gadareno a los suyos? Ustedes conocen que debido a los demonios yo andaba desnudo por la calle, que debido a los demonios viví entre los sepulcros, que debido a los demonios ustedes mismos muchas veces me encadenaron y mi fuerza era tan grande que me liberaba. Debido a los demonios muchas veces los agredí, pero de no haber sido por un hombre que llegó a las costas de Gadara y vio mi condición terrible y me libertó y me transformó y me restauró, yo no fuera lo que hoy soy. Y ese hombre puede cambiar tu vida, porque si lo hizo conmigo que estaba peor que tú, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Yo me imagino al gadareno diciendo estas cosas, porque ¿qué otra cosa podía decir? ¿Y qué otra cosa era lo que la gente necesitaba? ¿Qué otra cosa es lo que la gente necesita en nuestro mundo? A veces nosotros pasamos mucho tiempo que enseñarle a orar, que a leer la Biblia. Eso es necesario, es bueno. Pero lo que más necesita el mundo escuchar es que el hombre es pecador
y que si no se arrepiente va a ir al infierno, a la muerte eterna, y que hay una solución en Jesucristo. No podemos pervertir el Evangelio. Y a veces nosotros pervertimos el Evangelio y no contamos lo que Dios ha hecho con nosotros, sino que contamos lo que nosotros creemos que es lo mejor para la gente. Voy a poner un ejemplo. Nos encontramos con alguien y le vamos a dar testimonio y lo que le decimos es: todos esos problemas se te van a arreglar cuando tú empieces a venir a la iglesia, porque Dios tiene poder para arreglarlo. Tu mayor problema no es lo que te falta económicamente, es tu salvación. A veces le decimos a la gente: ¿estás enfermo? Ven a la iglesia, empieza a venir, tú verás cómo Dios te va a sanar, porque ¿de qué te vale salud si terminas en el infierno? Otros creen que la iglesia es un reformatorio para alcohólicos, drogadictos, prostitutas. No, la iglesia tiene que evangelizar a esa gente. Puede hacer un trabajo, pero ese no es el mensaje a anunciar. A veces creemos que la iglesia es un reformatorio en todos los aspectos, familiares, económicos, sociales. No, la iglesia puede ayudar a reformar esas partes, pero no presente ese mensaje como el evangelio, porque ese no es el evangelio. Ya eso es parte de la vida discipular. El mensaje principal es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, allí cuando los envía, como decíamos el miércoles en el estudio bíblico, que les dice, ¿qué cosa? Y decide estas palabras: el reino de Dios se ha acercado. Al Gadareno le está diciendo: cuenta lo que Dios ha hecho en ti. A nosotros nos dice: id y predicad el evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Lo que Dios también ha hecho en ti. Mi pregunta es: ¿qué ha hecho Dios en ti? No, me ha provisto para todas mis necesidades. Eso no es lo más grande que Dios ha hecho en ti. Lo más grande que Dios ha hecho si para ti eso es lo más grande, te animo a que te autoexamines, porque hay algo en cuanto a tu relación con Dios que no está bien. Porque el que verdaderamente ha entendido el mensaje de Dios entiende que lo más grande que Dios ha hecho en nuestra vida es la salvación de mi alma. Eso es lo más grande. ¿Y sabe por qué Dios nos salva? No solamente para llevarnos al cielo, sino para que nos convirtamos en testigos suyos. Cuando yo me convertí, yo no puedo decirle a usted: mi conversión ocurrió tal día, tal hora, con tal persona. Fue un proceso de 5 años. No sé en qué momento ocurrió, sé que ocurrió, que me encontré pecador, demás y demás, pero no hubo un momento preciso. Después de esto se convirtió mi abuela, después una hermana de mi abuela, la hija de la hermana de mi abuela con sus hijos, el esposo de ella. Después se convirtió una tía hermana de mi mamá, sus hijas. Se convirtió mi abuelo. Después otro hermano de mi abuela con la esposa. Y empezó a convertirse muchos miembros de nuestra familia. ¿Cómo? ¿Por qué ocurrió? Porque así trabaja Dios. Cuando nos proponemos ser el testigo que Dios quiere que seamos, Él empieza a obrar. Él empieza a obrar. ¿Se da cuenta usted cuán grande puede ser nuestro alcance si nosotros nos tomamos en serio el testificar? Si nosotros desarrolláramos en nosotros la misma actitud que tenía este gadareno. Él no tuvo miedo. Él había visto que la gente rechazaron a Jesús. Pudo haber dicho él: oye, ¿y si me rechazan? ¿Pudo haberlo dicho o no? ¿Pudo haberlo pensado o no? Oye, si a él que hizo esto lo rechazan, pudo haber agarrado miedo de eso. Pero ¿por qué después sale? Porque lo que había pasado en él era más grande
que cualquier rechazo que los hombres pudieran hacerlo, más grande que su propia voluntad. Después él no objeta con el Señor. No, yo me voy contigo. ¿No me quieres que vaya contigo? A mí no me importa, yo le doy la vuelta al lago y después te sigo. No. Él se fue a donde él le mandó. O sea, obediencia. Y se convirtió en el testigo que Jesús quería que se convirtiera para la gente que Jesús quería que escuchara. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que en un sinnúmero de textos, cada persona que tuvo una experiencia con Cristo luego va y da testimonio. Y al final él termina diciendo, id y predicar el Evangelio. Y es que Cristo quiere que de manera individual todos nosotros seamos testigos de lo que él ha hecho. Y él se fue publicando obediencia. Se fue y se fue publicando por toda la ciudad, no en su casa, por toda la ciudad. ¿Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él? ¿Quién lo acompañó? ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo guió? El Espíritu de Dios. A veces nos complicamos mucho la vida con mucha teología. Yo estoy a favor de la teología, la doctrina y las cosas. Soy fiel defensor de eso. Pero para ser testigo solamente hay que hablar lo que Jesús ha hecho con nosotros. ¿Se acuerdan del pasaje del ciego cuando le preguntan quién te ha sanado? Que dice, una cosa yo solo sé, que antes era yo ciego y ahora veo. ¿Cuál es tu mensaje? Una sola cosa yo sé, que antes yo era y ahora. Yo antes era religioso, muy religioso. Yo, Héctor Pérez, a un nivel que ustedes no se imaginan. ¿Qué eras tú? También tienes tu historia, seguro. Unos más dramáticas que otros, o uno dramática en su manera. Mire, yo le aseguro que ninguno de ustedes hubiera seguido el ritmo de religión mío. De cada 3 horas hacer sacrificios, mortificaciones y rezos y cosas. Yo era un católico acérrimo. La mayoría de los católicos ahora no saben nada del catolicismo. Ni saben nada de la liturgia de las horas, ni de nada de eso, de nada. Y cuanto rito había, ahí estaba yo. Rezaba todo, ángelos, maitines, vísperas y laudes. Hacía las tercias, las nonas y las sextas, los viacruces, los rosarios, completos, las novenas, seguía toda la liturgia, la lectio divina, las mortificaciones durante la cuaresma, mortificación de la vista, del habla, de la nariz, del gusto, del tacto, de caminar con la cabeza baja para que la vanidad del mundo no me entre. Realizar una mortificación sobre los dedos, sobre el muslo, para experimentar el sacrificio de Cristo. Usted no se imagina. Y el testimonio mío es que una sola cosa sé, antes era yo religioso y ahora soy libre en Cristo. Pero cada uno tiene su historia, que va a un punto, la cruz, y es ese punto el que Dios quiere que tú le testifiques a otro. Señor, gracias por este tiempo en tu casa, en el cual podemos escuchar tu palabra, tu evangelio. Ayúdanos a ser el tipo de iglesia que tú quieres que seamos y el tipo de testigos que tú quieres que seamos. Ayúdanos a anunciarle al mundo la obra que tú realizas para salvación. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. En Jesucristo. Amén.